Muy bien, buenos días, muchachos. Voy a, voy a pasar lista, por favor. Barrios, Jorge. Presente. Benítez López, Liliana. Presente. Buenos días. Buenos días. Cruz García, Teresa, Amelia. Presente, buenos días. Buenos días. Cruz Flores, Coraisi. González, Karime, Fernanda. Presente. Hernández Barrios, Marisol. Presente. Hernández Cruz, Donají, Elian. Presente. Hernández Galindo, Nancy Aislin. Presente. Buenos días, profe. Buenos días. Hernández Morales, Alba, Cecilia. Hernández Velasco, Claudia y Beth. Buenos días. Presente. Buenos días. López Vidal, Brian, René. López García, Jennifer. Luis García, Carolina. Presente. Martínez García, Erika, Yasmín. Presente, buenos días. Buenos días. Martínez Yescas, Gustavo, Adrián. Tampoco, ahora faltaron varios. Montes Merlín, Manuel. Presente, maestro. Montes Rojas, José Adrián. Presente. Pérez Santiago, Yoloxochil. Sánchez Martínez, Julián Emanuel. Presente. Santiago Sánchez, José Enrique. Presente. Velasco Santiago, Edwin. Presente. Berea Sánchez, Diana Laura. Presente. Muy bien, muchachos. Pues ahora faltaron un montón, eso es preocupante. Pero bueno. ¿Perdón? No sé quién están hablando, pero lo escucho. A ver otra vez. Alguien habló, pero es que no me había dado cuenta, tenía bajo mi volumen y no le escuché qué dijo. Oh, disculpe, maestro, yo me conecté Ah, me conecté justo cuando pasó mi nombre. apellidos. Sus apellidos, compañera. Cruz Flores. Muy bien, ya está. Vamos a continuar, muchachos. Voy a compartir la presentación. Bien, pues hoy vamos a ver lo que es la definición como tal ya de epidemiología, un poco de historia de la epidemiología, los usos de la epidemiología, la definición de lo que es causalidad en epidemiología, y si da tiempo, que no creo, llegaremos a esta historia natural de la enfermedad. Bueno, por principio de cuentas, el término epidemiología viene del griego epi, que significa arriba, demos, pueblo, y logos, estudio. Entonces,
En sentido estricto, lo que significa epidemiología es lo que está sobre las poblaciones. En ese entonces, cuando el término fue acuñado, pues valga la redundancia, lo que estaba mucho sobre las poblaciones, pues eran las enfermedades. Por eso es que se acuñó ese término de epidemiología. Porque en sí, pues uno directamente puede decir, o podría pensar, que pues esa definición no tiene nada que ver con lo que es de epidemiología, pues, ¿no? Pero recalco, en ese entonces lo que había sobre las poblaciones eran muchas enfermedades. Y por eso se acuñó ese término. ¿Qué cosas son muy importantes en epidemiología? Recuerden que por eso les dije que los determinantes que habíamos visto en la clase anterior pusieran mucha atención, porque era una diferente forma de clasificar los determinantes. Esta es la forma directa de clasificar los determinantes epidemiológicos. Los anteriores eran basados en la salud comunitaria, ¿sale? Y en cuanto a los, eran 4, y en cuanto a los epidemiológicos, básicamente son 3. Los determinantes relacionados con la persona, ¿sale? Los determinantes relacionados con el lugar y los determinantes relacionados con el tiempo. ¿Qué cosas son los determinantes relacionados con la persona? Pues, por ejemplo, su carga genética, o sea, si tiene predisposición a alguna enfermedad, antecedentes familiares, su propio sistema inmune, si tiene un sistema inmune fuerte o débil, todo ese tipo de cosas con respecto a la biología de la persona, pues. Y además de la biología de la persona, los que hayan entrado tarde en la clase y que no les puse asistencia, al final, por favor, ¿sale? Para no interrumpir la clase. O sea, al final me recuerden. Entonces, decía yo, la cuestión biológica meramente de la persona y la cuestión social. O sea, por ejemplo, nosotros somos muy propensos a enfermarnos porque bajamos nuestras defensas cuando nos deprimimos, por ejemplo, o nos estresamos mucho, ¿sale? Entonces, todos esos aspectos son los determinantes relacionados con la persona. Luego, los determinantes relacionados con el lugar. Tiene mucho que ver la situación geográfica. Por ejemplo, yo voy a hablarles mucho del dengue, porque el dengue es una enfermedad que yo estudié en mi maestría y mi doctorado, y entonces me la sé de pe a pa, pero además es un excelente ejemplo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el dengue es una enfermedad que depende o sea, el virus depende de su vector, que es el mosquito. Ese mosquito no se distribuye, por ejemplo, en México no se distribuye en todo el país, sino que su distribución depende básicamente de dos cosas. Primero, de que de manera natural exista un lugar donde ocurren muchas lluvias, como nuestro estado, por ejemplo. O segundo, a lo mejor es un lugar árido, pero donde la distribución de agua hacia el humano es buena y sí llega, y los humanos acostumbran luego a tener en tambos su agua, pero luego no la tapan. Entonces eso crea el lugar para que los mosquitos ovipositen y favorece la creación de lugares para que el mosquito se reproduzca. Pero en sentido estricto, y hablando específicamente de la geografía, hay lugares donde no puede vivir el mosquito porque no tiene las condiciones necesarias. Entonces ahí es donde depende del lugar, ¿sale? Relacionados con el tiempo. De una vez les digo que salvo el determinante relacionado con la persona, los otros dos pueden variar dependiendo de la enfermedad. Por ejemplo, es el virus que nos está dando ahorita en la torre, que parece que por fin ya vamos a poder lograr salir de eso. No dependen ni del lugar ni del tiempo, porque ese virus, independientemente que estén individuos en el Ecuador o en los polos, te afecta, o independientemente de que sea primavera, verano, invierno, nos da en la torre, ¿vale? Entonces, pero hay otras enfermedades que sí, como por ejemplo la influenza. De manera general, una persona
para que se infecte de influenza, preferentemente debe ser en la época de frío, justamente. Entonces, eso es a lo que se refiere perdón, con los determinantes relacionados con el tiempo, ¿sale? Entonces, hay enfermedades que son estacionarias, pues. El mismo dengue, si bien es cierto, también puede haber casos de dengue en diciembre, enero, febrero, principalmente los hay en los meses, o la mayor cantidad de casos hay en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, porque es cuando justamente aquí en Oaxaca ocurre la mayor cantidad de lluvias y como dijimos, pues el mosquito depende de sitios para ovipositar y poder reproducirse. Ahora bien, ¿qué cosa es entonces la epidemiología? Por definición, esta es la que más me gusta porque tiene o cumple con todos los requisitos de lo que actualmente es la epidemiología. Y dice así, la epidemiología es el estudio de la ocurrencia y distribución de los estados o eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas, incluyendo el estudio de los determinantes que influencian estos estados y la aplicación de este conocimiento al control de problemas de salud. Porque esta es la más completa, por una razón. Anteriormente, la epidemiología se enfocaba única y exclusivamente en el estudio de enfermedades como tal, ya fueran enfermedades genéticas o transmitidas por algún vector o generadas por algún patógeno, pero solamente eso. Sin embargo, esta definición, bueno, y eso también estaba en las definiciones anteriores. Sin embargo, esta definición ya dice o eventos relacionados con la salud. Esto ya me incluye ¿qué cosa? Pues, por ejemplo, los accidentes, los de tránsito, un choque, un atropello, o incluso los mismos accidentes que pasan en las casas, lo más común que ocurre, por ejemplo, que nos caigamos de las escaleras o cosas por el estilo. ¿Sale? Entonces, todo eso ya, al fin de cuentas, el que nos atropellen o el que nos caigamos de las escaleras, pues nos puede provocar un problema de salud, pues, ¿no? Y otra cosa más que antes la epidemiología no estudiaba, pero que ahora también ya, es esta situación de la aplicación, dice, de este conocimiento al control de los problemas de salud. Anteriormente nada más, cuando inició la epidemiología solamente se dedicaba, por así decirlo, a dar estadísticas, es decir, lo que hacía básicamente era decir, en tal población existe este problema de salud, hay tantas personas afectadas por ese problema y punto. Solamente eran meras estadísticas, pues, ¿sale? Posteriormente, la epidemiología fue más allá. Ahora lo que estudió no nada más es qué problemas había, sino por qué se originaron. Y finalmente, después se dijo, bueno, pues la epidemiología no nada más debe de ver qué problemas hay, por qué se originaron, sino también ver la manera de solucionarlos. ¿Sale? Entonces, por eso es que esta es la definición más completa, para mí la mejor que hay con respecto a epidemiología. Lo digo así porque por ahí, si ustedes leen algún libro, un artículo, no sé, van a encontrar que hay un montón de definiciones diferentes de epidemiología. Bueno, vamos a ver un poco de historia. ¿Por qué ver un poco de historia? Porque con eso vamos a aterrizar a lo más reciente que hay de epidemiología. ¿Vale? Entonces, por principio de cuentas, todo comienza para variar con los griegos. Ya ven que gran parte de las ciencias o de muchas cosas comienza con los griegos. Para variar la epidemiología también. El mismo término epidemiología fue acuñado por griegos. ¿Sale? Entonces, Hipócrates en el 2400, si en el examen yo voy a preguntar algo al respecto, no me importa el año. Ustedes ya saben que ya les di biología celular. Si pregunto eso, el año no me interesa. En todo caso, nada más el personaje y su aportación, ¿sale? Entonces, Hipócrates fue de los primeros en que en su libro llamado Aires, Aguas y Lugares,
ligó la enfermedad con el ambiente. Y eso es muy importante porque parte de lo que nos hace que nos enfermemos, pues básicamente está en el ambiente, ¿no? O sea, paradójicamente, porque gracias al ambiente podemos vivir, a que los árboles produzcan oxígeno, a que haya agua, etcétera, pero esa misma agua puede estar contaminada, puede haber patógenos, pues, que nos enferman. Entonces, él menciona, Hipócrates, que en el ambiente hay cosas que hacen que nos enfermemos. Y posteriormente, alrededor del año 2000 AC, en el río Nilo, se hizo, bueno, se estima que esa antigüedad tiene, porque obviamente esto fue encontrado recientemente, se encontró un papiro llamado papiro de Ebers, el cual hace mención de fiebres pestilentes, que por las características que mencionan de esas fiebres, se dice que probablemente asemejaban a la enfermedad que ahora conocemos como malaria, y que azotaron a la población de los márgenes del río Nilo, alrededor del 2000 antes de Cristo. Y este es el texto más antiguo que hace referencia a un padecimiento colectivo, es decir, a una epidemia tal cual, pues, ¿sale? Porque no nada más eran 2, 3 personas los que los padecían, sino fueron, pues eso es lo que ahora conocemos así tal cual, una epidemia. Y se dice que es probablemente, porque pues obviamente no se descarta que por ahí se pueda encontrar algún otro texto, aunque hasta el momento este es el más antiguo que se ha encontrado. Otra situación muy importante, ya ahora en siguiendo con los griegos, pero ya ahora utilizando un término que fue común desde ese tiempo hasta del 430 antes de Cristo, hasta incluso por ahí del siglo XVI, es que ya se empezó a usar un término que se conoce como pestilencia. Así le llamaban a las enfermedades que causaban gran cantidad de muertes. Y en este caso, la primera y más famosa fue la de Atenas, que sucedió durante la guerra del Peloponeso. Otra situación importante es que durante el reinado del emperador Justiniano, en Roma, por supuesto, entre los siglos 5 y 6, la pestilencia o plaga que azotó al mundo, ahí sí no nada más en Roma, sino en toda ¿cómo se llama? Toda Europa, digamos, ya recibió el nombre de epidemia, ¿sale? Ya esto fue en los siglos 5 y 6, de ahí nos saltamos hasta el siglo 16, donde Girolamo Fracastoro, un italiano, publicó un libro que se llamaba De Contagioni e Contagiosis Morbis et Theorum Curatione, en donde él ya fue el primero en describir enfermedades contagiosas como la peste, la lepra, tisis, sarna, rabia, erisipela, viruela, antrax y tracoma. Todas estas incluso siguen todavía hoy en día, no tan fuertes como es entonces. Por ejemplo, la lepra ya está casi controlada, aunque recientemente se han descrito algunos brotes. La sarna, sobre todo nada más ya en animales, a los humanos ya es raro que le dé, pero puede ser. De igual manera, la rabia también está controlada de manera general gracias a las campañas de vacunación. Erisipela también todavía sigue actuando en años recientes. La viruela, que de por sí generalmente nos da de niños. Y el antrax. El antrax, fíjense bien, desde ese entonces existía. Y además, estas enfermedades ya eran conocidas, pero él las describió más profundamente. Y además agregó como enfermedades nuevas lo que es el tifus exantemático y la sífilis. De igual manera, miren desde cuándo existe la sífilis. Posteriormente, el francés Guillaume de Baillou publicó su libro Epidemiorum, que significa en español sobre las epidemias, y ahí él describía también, así como lo hizo Girolamo Fracastoro, que escribió todas las enfermedades que ya mencionamos. De igual manera, Guillaume de Baillou describió las epidemias de sarampión, difteria y la peste bubónica, que causó una gran cantidad de muertes en Europa entre 1570 y 1579.
Y todo esto fue el preámbulo para llegar a tres teorías que dominaron, o paradigmas que dominaron el pensamiento epidemiológico durante ¿cómo se llama? Durante cierto periodo de tiempo. La que duró más fue la primera, por ciertas razones que ahorita vamos a ver. Esos paradigmas son la teoría miasmática, la teoría del germen y la teoría de la caja negra. ¿A qué se refiere cada una de ellas? La primera, la teoría del miasma o paradigma del miasma. La teoría del miasma duró mucho tiempo, aproximadamente desde el siglo XVI hasta incluso casi finales del siglo XIX, es decir, por ahí de los años 1880, ¿sale? ¿Por qué duró tanto? Porque justamente coincidió cuando todavía era bastante fuerte la influencia de la iglesia y por lo tanto, por lo tanto, existía mucho eso de la Santa Inquisición, ¿sale? Entonces, aquel que decía cosas en contra de las ideas de la iglesia, pues era llevado a la Inquisición. Entonces, esta teoría del miasma coincidía o establecía cosas que la iglesia también aceptaba. Por lo tanto, por eso duró bastante tiempo. ¿Qué cosa nos decía la teoría del miasma? La teoría del miasma decía que las enfermedades se contraen por emanaciones impuras del suelo, aire y agua. Esas emanaciones impuras eran llamadas miasmas, justamente. Y como aplicaban un término muy religioso que era impuro, por eso es que la iglesia lo aceptaba, ¿sale? No todo fue malo durante esta etapa. Algo muy importante que surge en la era en el paradigma de los miasmas, perdón, es que se creó la era de las estadísticas sanitarias, ¿sale? Entonces aquí ya fue importante empezar a hacer reportes estadísticos de las enfermedades que afectaban en ese tiempo y a pesar de haber sido un paradigma prevalente y equivocado, hizo que también se creara la Sociedad Epidemiológica en Gran Bretaña, ¿vale? De Londres. Entonces, como dije, a pesar de no ser una teoría correcta, lo importante es que se funda la Sociedad Epidemiológica de Londres y se inaugura la era de las estadísticas sanitarias. Esas son las cosas importantes que se surgieron en la época de la teoría miasmática. Y además, otro hecho importante es que en esa época surgió un personaje ya a finales de la época miasmática, o casi a finales, un personaje muy importante que era John Snow. John Snow hizo un estudio de cólera en 2 suburbios de Londres. Lo que nosotros aquí le diremos como que 2 agencias municipales, pues, ¿vale? ¿Qué cosa observó él? Él estudió 2 lugares que se llamaban Southwark y Lambeth. ¿Qué observó? Southwark tenía una población de 167,000 habitantes y Lambeth de 19,000. Pero los casos de cólera, independientemente del tamaño de la población, eran 5 por cada 1,000 habitantes en Southwark y de 0.9 en Lambeth, ¿vale? Entonces, pero comparados estos 2 lugares con el resto de la población, tenían una tasa muy alta, sobre todo Southwark. Entonces, él se dedicó a identificar o estudiar por qué esos lugares tenían tantos casos de cólera. Resulta que él observó que había un pozo del cual el agua era distribuida a estas 2 poblaciones, principalmente a Southwark. Y cerca de ese pozo, no vamos a decir a 5 o 10 metros, pero sí a más de 100 metros, más o menos cerca, existía un tiradero o más que tiradero,
bueno, sí, pues eso era eso. Era un tiradero de perros que morían por diarreas. Entonces ahí los echaban. Entonces, básicamente, esos perros que morían y que los tiraban ahí, pues actualmente ya sabemos que hay organismos descomponedores que empiezan a degradar y eso se empieza a absorber y las bacterias que tenían esos perros empezaban a introducirse en la tierra y finalmente llegaban a los mantos freáticos. Y esos mantos freáticos eran los que alimentaban a ese pueblo. Entonces, básicamente, Jon Snow determinó que había algún agente causal que hacía que el agua del pozo estuviera contaminada. ¿Sale? Sin embargo, sus ideas fueron desechadas porque todavía estaba en la parte del miasma. Pero fue un primer estudio, un primer acercamiento a la siguiente teoría. ¿Qué problemas hicieron que surgiera la siguiente teoría y que se desechara la teoría miasmática? Parte de lo que se llevaba a cabo en la teoría de los miasmas era lo clásico que ahora conocemos como la cuarentena, ¿sale? Entonces la cuarentena desde hace mucho ha sido utilizada como método para prevenir enfermedades. ¿Qué problemas aparecieron entonces? Pues que empezaron a haber personas que se enfermaban a pesar de que estuvieran aisladas y otras que no se enfermaban estando con los enfermos. Y luego las cuarentenas pues afectaban la economía de los líderes. Bueno, eso actualmente también, pues, ¿no? Pero el principal problema era Decían, ¿cómo es posible si nos estamos aislando que todavía aún así personas se enfermen y las otras que están con sus familiares no se enfermen? A finales del siglo XIX, ya por ahí de 1880, 1990 y comienzos del siglo XX, del 1905, todo por ahí, empezó a ocurrir el desarrollo de la teoría microbiológica y la era de las inmunizaciones. Y con ello se originó la siguiente teoría, que es llamada teoría del germen. Esa teoría del germen nos establece básicamente que lo que en ese entonces llamaron así, gérmenes, lo que ahora conocemos como bacterias, son los organismos que nos causaban las enfermedades. ¿Y cómo se dio origen a esta teoría? Básicamente porque Robert Koch, descubrió su famoso bacilo, que en ese entonces se llamó bacilo de Koch, pero que nosotros conocemos más comúnmente como bacilo de la tuberculosis. Es la bacteria Mycobacterium tuberculosis la que nos causa, esa enfermedad de la tuberculosis. Y eso marca la teoría o el inicio de la teoría del germen, que como ya vimos había sido esbozada por Snow y hace 40 años antes. Sin embargo, esa teoría duró poco tiempo comparada con lo que duró lo de las miasmas. En las décadas de 1930 a 1960 empezó a aumentar bastante el peso de las enfermedades crónicas y degenerativas, sobre todo en países más desarrollados, independientemente de las enfermedades infecciosas. ¿Sale? Entonces, el arsenal terapéutico y los medios de diagnóstico y tratamiento fueron enfocados hacia esas enfermedades crónicas y degenerativas. Entonces, el estudio de estas enfermedades que no eran infecciosas, es decir, que no se transmitían por algún patógeno, llevó al estudio de causas desconocidas y de carácter multifactorial, y por eso es que también vamos a ver lo que es la cuestión causal, que deriva de esta situación multifactorial. Entonces, esto dio origen a la teoría del riesgo, o mejor conocida como teoría de la caja negra. Esta teoría nos establecía que la exposición de grupos de personas a uno o más factores con los resultados de dicha exposición en términos de enfermedad o muerte. ¿Sale? Entonces, esta teoría es la que actualmente, por así decirlo, es la dominante en términos epidemiológicos. ¿Sale? Nuevamente, recalco, nos dice que la exposición de grupos de personas a uno o más factores con los resultados de dicha exposición están relacionados a términos de la enfermedad o muerte. Y esto nos implica
que aquí está cualquier factor, tanto biológico como no biológico. ¿Cuáles son las tendencias actuales de la epidemiología? Pues básicamente, como ya dijimos, anteriormente solamente era dar estadísticas, cuántas personas estaban enfermas, cuántas morían, etcétera. Pero la tendencia actual de la epidemiología es no solamente dar esos datos estadísticos, sino recalco también ver las causas, ver o sea, el origen pues de esos problemas de salud, promover o distinguir situaciones de manejo de esos problemas y si es posible de erradicación de esos problemas, pero incluso ahora más recientemente, dentro de los nuevos aportes de la epidemiología, está la administración de los servicios de salud, ¿sale? Gracias a ello se han propuesto nuevas formas de gerenciamiento con la situación de incrementar la calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios de salud. Entonces, ustedes llevan epidemiología por una razón. Ustedes como QFBs tienen varias áreas de posible injerencia en cuanto a su área laboral, pues no nada más estar en análisis clínicos, sino también en el área farmacéutica, y no nada más me refiero de farmacias privadas, sino en los hospitales justamente, y también en la situación de epidemiología, ustedes también pueden entrar en esa área justamente. Es más, muchos alumnos me decían, recientemente luego me han dicho, profe, la verdad es que, y me lo dicen así tal cual, epidemiología me aburría. O sea, independientemente de cómo dé mi clase, sino en sí el área les aburría. Y resulta que incluso terminan haciendo sus tesis con cuestiones epidemiológicas o han terminado trabajando en esa área, ¿vale? Y déjenme decirles que ganan bien. Entonces, para que no descarten esta área cuando vayan ya al campo laboral. No ganan los millones tampoco, pues, pero ganan mejor que esos salarios cuando salen ustedes. No sé si han visto que luego publican que se busca, se solicita químico recién egresado y así, pues para que les paguen bien poquito. Tengo alumnos también, así como esos casos que me han contado, que entran a trabajar en un laboratorio y ¿saben cuánto ganan? 2,500 a 5,000 pesos. Digo 2,500 a 3,000 pesos quincenales. Entonces, esta área de la epidemiología es bastante redituable, pues. Luego, entonces, también el interés dominante de la epidemiología ha variado con el tiempo. Como ya dijimos, lo primero que se vio fueron las epidemias. Después, y esto dominó, de hecho, hasta la teoría del miasma. Después, con el origen, la teoría del germen, llegó la situación de los procesos infecciosos y con el origen de la teoría del riesgo, todo esto, estos últimos 4, son intereses dominantes de la epidemiología a partir de la teoría del riesgo o de la caja negra, que fue primero las enfermedades crónicas, que fue lo primero con lo que se originó la teoría del riesgo, después la medicina preventiva, la salud comunitaria y finalmente los servicios de salud, lo que acabamos de ver, esto de la administración de los servicios de salud. Luego, ¿cuáles son entonces actualmente los usos de la epidemiología? Es decir, ¿para qué me sirve la epidemiología? Primero, diagnóstico de situación de salud en una comunidad, a lo cual se le llama semiología. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo voy a una comunidad y veo que hay muchos problemas de salud, como pasa en cualquier lado, y no es que no importen los que son 1 o 2, pero lo primero que tengo que hacer que es, pues, salvar a la mayoría de la población, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso quiere decir que es un problema que está ampliamente distribuido y tengo que eliminarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues de hacer ese diagnóstico de situación de salud, como, pues, por ejemplo, algo que sale barato mediante encuestas. Mediante encuestas yo puedo determinar si el problema principal de salud, no sé, es enfermedades diarreicas, diabetes, qué sé yo. Y a partir de ello, entonces, ahora sí que poner manos a la obra para poder, si no eliminar, si no erradicar, pero sí al menos disminuir esos problemas de salud. Entonces, lo primero que tengo que hacer
es un diagnóstico de situación de salud. ¿Vale? Identificar grupos más vulnerables. Tiene que ver con ese diagnóstico, justamente, por ejemplo, si hago mi diagnóstico e identifico que mi principal problema de salud son las enfermedades diarreicas, voy a identificar cuáles son los grupos más vulnerables. Ahí es fácil. ¿Cuáles son los más vulnerables? Pues los que tienen, están en situación de pobreza, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy probable que no tengan los servicios básicos como el agua potable, el drenaje, y ese tipo de cosas son las que provocan, pues, justamente los problemas diarreicos, ¿no? Completar los cuadros clínicos de una enfermedad. Por ejemplo, justamente cuando salió el COVID, lo primero que se dijo, no, pues te causa problemas en los pulmones, ¿no? Y hace que baje la oxigenación. Y poco a poco fueron saliendo nuevas sintomatologías. Incluso posteriormente ya también afectaba al corazón y más recientemente ya también incluso al sistema nervioso. Eso es completar los cuadros clínicos. Entonces, un cuadro clínico, recuerden, de una enfermedad, te dicen qué síntomas puedes tener y, por ejemplo, te dice ocasionalmente te puede causar vómitos, ¿no? Diarreas, etcétera. Entonces, pero a fin de cuentas es parte del posible cuadro clínico que puede una persona desarrollar. Entonces, eso lo hace la epidemiología. Identifica síndromes nuevos o enfermedades nuevas, como esta del COVID justamente. Identifica factores etiológicos, es decir, los orígenes de la enfermedad. ¿Por qué es importante identificar el origen? Porque muchas veces en las enfermedades o los problemas de salud pueden ser atacados, valga la redundancia, desde su origen, ¿sale? O sea, eso nos permite entonces erradicarla o incluso eliminarla. Perdón, erradicarla o por lo menos disminuirla. ¿Qué otra cosa importante hace la epidemiología? Lleva a cabo la vigilancia epidemiológica. ¿Qué cosa es la vigilancia epidemiológica? Pues, por ejemplo, vamos a pensar positivamente, vamos a que en un lugar se analizó, se determinó cuál era el principal problema de salud y que se logró casi erradicar. Digo casi, o sea que quedaron 2, 3 casos. Y resulta que dice el epidemiólogo, pues ya estoy feliz, ya logré mi cometido, me voy. Al año se vuelve a observar que regresaron los casos de esa enfermedad. ¿Qué cosa entonces es la vigilancia epidemiológica? Es decir, ok, ya logré casi eliminar esta enfermedad, solamente son 2, 3 personas, voy a seguir llevando a cabo estudios periódicamente para ver que justamente ya no empiece otra vez a emerger esa enfermedad. ¿Sale? Eso es la vigilancia epidemiológica. También vigilancia epidemiológica en cuanto a los fármacos o vacunas, ahora que está de moda lo de la vacuna del COVID. Para que una vacuna, un fármaco, llegue a la venta al público, debe de pasar por muchas etapas, que de hecho más adelante las vamos a ver en el tercer parcial, o en el segundo, no me acuerdo. Si es que más adelante vamos a ver qué procesos se llevan. Pero bueno, entonces cuando finalmente ya está autorizada para su venta al público, no nada más es de que, pues ya pasó todas las etapas. No. ¿Por qué? Debe de llevarse a cabo una vigilancia epidemiológica de ese fármaco o vacuna. ¿Por qué? Porque de cajón, siempre, 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 por ahí va a salir alguien que sea alérgico o que presente reacciones secundarias. De cajón. Es como, por ejemplo, esta misma enfermedad. Hubo unos que ni cosquillas les hizo, pero se hacían la prueba y eran positivos. Porque se hacían la prueba porque estuvieron en contacto con alguien que tuvo COVID. Pero se hacían la prueba, positivos, pero ellos como si nada. Así como hubo personas que desgraciadamente murieron. Si llega a salir otra enfermedad, y vamos a considerar aquí a las personas que sí les dio muy feo la enfermedad, pero que lograron sobrevivir, si llega a surgir otra enfermedad, un virus, una bacteria que sea igual nos cause muchos problemas como es posible que ahora esas personas que este virus les dio en la torre,
a lo mejor sí sean inmunes contra ese nuevo patógeno, y a los que no les dio en la torre, esos sean los que les cause muchos problemas. Entonces, esto así es. Siempre que surge algo nuevo, algunas personas lo resisten, otras no. Y a veces esas personas que primero no resistieron, cuando sale uno nuevo la resisten, y los que sí habían resistido el anterior, esos no lo resisten. ¿Sale? Y lo mismo pasa con los fármacos. Se supone que un fármaco, cuando ya es admitido para su venta, es porque ya pasó muchos estudios con voluntarios. Sin embargo, recalco, eso no significa que por ahí, de cajón, va a aparecer siempre una persona que tenga una respuesta no buena para un fármaco o una vacuna. Y es ahí donde se debe de llevar a cabo la vigilancia epidemiológica. ¿Sale? ¿Qué otra cosa importante hace la epidemiología? Evalúa servicios, programas y tecnología médica. ¿Sale? Es lo que decíamos en una diapositiva anterior, el gerenciamiento pues de los servicios de salud. Antes eso no lo hacía la epidemiología, ahora ya lo hace. Y no solamente eso, sino también evalúa la tecnología médica. Es decir, ya sale una compañía que dice, tengo este nuevo producto que es mejor para realizar X cosa, tal diagnóstico, qué sé yo. Ya lo evaluamos, es muy bueno, funciona perfectamente, pero lo mismo, puede tener por ahí algún error. Entonces la epidemiología tiene que estar checando, un epidemiólogo, bueno, alguien que trabaja esto, tiene que estar checando constantemente esa tecnología justamente. ¿Sale? ¿Cuál es la otra función de la epidemiología muy importante? Como instrumento de predicción a fin de establecer tendencias y proyecciones. Justamente lo que está pasando con el COVID. Por ejemplo, las predicciones actuales son dos y lógicamente tienen que ver por cómo se ha comportado a lo largo de estos 2 años de pandemia esta enfermedad. Dos escenarios posibles y que son la predicción. El primero, y que es por cómo va el virus, que es el más viable, el más aceptado, o más que más aceptado, el que más parece que va a suceder, es que este virus ya quede como una simple gripa, pero va a tener que ser o quedar como una campaña de vacunación, así como la influenza, por ejemplo. ¿Sale? Y un segundo escenario, que es menos probable, pero probable al fin, o sea, sí puede suceder, es que surja una nueva cepa que nos vuelva a dar en la torre otra vez. O sea, una nueva ola, pues, ¿sale? Entonces, en ese sentido es como sirve como predicción. Y efectúa también análisis de situación de salud. Tiene mucho que ver con el primer uso que dijimos, es decir, hacer un diagnóstico, ¿sale? E identificar los principales problemas de salud que hay en una comunidad o una población. Otras cosas muy importantes que hace la epidemiología es que lleva a cabo lecturas críticas de la literatura científica. Por ejemplo, lo que más pongo de ejemplo, valga la redundancia, es que no tan al principio, pero sí como al medio año, creo, poco más tal vez, de que nos empezó a dar en la torre, aquí en México, no cuando se originó como tal, sino aquí en México el COVID, la COVID. Por ahí surgió una publicación donde decía, y todavía decía, la Universidad de San Petersburgo lo afirma. Todavía te ponen esas cosas, pues, ¿no? El virus muere, para empezar, un virus no puede morir, porque no es un ser vivo. En todo caso, de decir, se desintegra o se inactiva. Pero bueno, decía, el virus muere en condiciones básicas. Tienes que agregarle algo que sea básico para que el virus se muera y ya no te enfermes. Y lo más ridículo que llegué a ver, y ponían, para empezar, ustedes saben bien que el máximo pH que podemos tener es 14. El pH va de 0 a 14. ¿Sale? Pues ponían para empezar pHs de hasta 16. Entonces desde ahí empieza lo ridículo. Pero todavía lo más ridículo
es que decían que el limón tenía un pH de 11 punto no sé qué. Y que ese era muy bueno para eliminar al virus. Entonces, yo digo, ¿quién hizo esa publicación? Nunca ha probado un mendigo limón para ver que es súper ácido, ¿no? Entonces, el punto es que surgen ese tipo de literaturas que desgraciadamente la gente que no sabe se lo cree. Y es donde la epidemiología debe actuar haciendo lectura crítica de esa literatura. Porque incluso dentro de la ciencia también hay ciertas cosas que no son correctas, ¿sale? Por ejemplo, con el dengue, hace como unos 4 o 5 años, no sé si ustedes saben, si por ahí generalmente personas que les ha dado o que tienen familiares que les ha dado, es que lo conocen. El dengue presenta 4 serotipos, 4 variedades, pues. Hace algunos años surgió un artículo científico donde decía que había un quinto serotipo, que había surgido un quinto serotipo. Solamente salió una vez. Nadie más aceptó o logró identificar ese disque nuevo serotipo. Entonces, por eso les digo, dentro de la misma ciencia, pues, ahí también hay cosas extrañas, por no decirlo de otra manera. ¿Sale? Y lo último, en la práctica clínica, estos términos que están aquí, los vamos a retomar más adelante. Establecer criterios de normalidad y anormalidad. Por ejemplo, y esto tiene que ver con cuestiones estadísticas, y por eso parte de lo que vamos a ver es algo de estadística tal cual. Vamos a recordar cosas de cómo obtener la media, moda, varianza, desviación estándar, ¿sale? Así que vayan preparando sus calculadoras científicas, sobre todo para la hora del examen, porque no lo van a poder hacer con su teléfono, tiene que ser con calculadora, ¿sale? O bueno, si no científicas, pero una calculadora, aunque sea normal, pues. Entonces, básicamente, esos criterios, por ejemplo, el criterio de cuando estoy bien en cuanto a mi, ¿cómo se llama? En cuanto a mi presión arterial, por ejemplo. Se dice que la presión arterial normal es 80-120. ¿Cómo se determinó eso? Justamente porque se evaluaron muchas personas, tanto sanas como enfermas, y en base a eso se determinó que la presión arterial ideal está entre 80 y 120. La glucosa en sangre, ¿cómo se determinó cuál era el valor mínimo y el valor máximo? Justamente por cuestiones estadísticas. Y en base a eso es que se establecen justamente los criterios de normalidad y anormalidad. ¿Sale? Diagnóstico, técnicas de diagnóstico. Y nosotros vamos a evaluar justamente, vamos a ver cómo se evalúa una técnica de diagnóstico. Por ejemplo, esas famosas técnicas de diagnóstico rápido, ¿no? Las famosas pruebas rápidas, que sí, como su nombre lo dice, son rápidas. En cuestión de 1 a 2 horas, e incluso a veces minutos, te dan el resultado. Pero ese tipo de pruebas, que por supuesto son válidas, porque si están a la venta es porque ya pasaron ciertos criterios y fueron validadas, pero esa rapidez, por así decirlo, del diagnóstico, es esa ventaja es descompensada con otra desventaja, que es que no son muy eficientes. ¿Vale? Y vamos a ver cómo se mide esa situación de eficiencia de una prueba y por qué o bajo qué circunstancias, con todo y esa falta de eficiencia, son aceptadas. ¿Vale? Entonces también mide la frecuencia y el riesgo de problemas de salud, como ya vimos el pronóstico y el tratamiento, aunque en el anterior era pronóstico en sí del comportamiento en general de la enfermedad, aquí en este caso es respecto a un paciente, ¿sale? Entonces, por ejemplo, como ya vimos, completa cuadros clínicos, entonces, pero hay cosas que le pasan a algunos dentro de ese cuadro clínico de una enfermedad, hay cosas que les pasan a otros. Entonces, en base a cómo una persona va desarrollando, te van diciendo, es probable que le pase esto, es probable que le pase esto otro. A eso se refiere con el pronóstico. Y en base a ese pronóstico, pues te dan un tratamiento, justamente. Como ya dijimos también, las causas y la prevención.
Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Verdad? De mi parte no, maestro. No, profe. Bueno, conste, no quiero que en el examen me estén preguntando porque obviamente ahí no les voy a responder. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a aprovechar aunque sea otros 15 minutitos, digo otros 10 minutitos y con eso terminamos por el día de hoy. Muy bien. Pues, ¿qué cosa es la epidemiología? Primero, es una ciencia o disciplina. Tiene unos apellidos, que ahorita vamos a ver cuáles son esos apellidos. Tiene un método, tiene un arte y tiene un poder. ¿Por qué decimos que es una ciencia o disciplina? Bueno, tiene un objeto de estudio, que es la enfermedad o en su caso los eventos y estados relacionados con la salud. Ya lo vimos en la misma definición, ¿sale? Y tiene unos apellidos. Puede ser epidemiología clínica, ambiental, genética, social, cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro caso, por ejemplo, la epidemiología ambiental, pues mediría, no sé, frecuencia de patógenos en animales, por ejemplo, qué sé yo, ¿sale? La epidemiología genética, pues las enfermedades justamente genéticas o los problemas genéticos. La epidemiología social, los problemas de las personas a nivel social, es decir, problemas como depresión, ese tipo de situaciones, estrés, ¿sale? Y así sucesivamente. Nosotros, lo que nos toca ver por el área del que están ustedes, es básicamente epidemiología clínica. Ahora bien, ¿qué tienen en común esos apellidos? Cualquiera de esas, sea cual sea el enfoque, todas tienen en común el método. Ese método es igual para todas. Nada más varía hacia qué lo vamos a aplicar. ¿Sale? Por ejemplo, dentro de epidemiología clínica, entra incluso esta que sería la epidemiología genética. La clínica abarcaría toda esta, por ejemplo. ¿Cuál es ese método? El método es la forma en cómo se investiga un evento de salud, en el caso de epidemiología. En general, de hecho, el método epidemiológico tiene que ver incluso con con el método científico, ¿no? Que tengo que observar, que tengo que plantear una hipótesis, que tengo que comprobarla, tener mis resultados, etcétera, etcétera. Pero en general, ese método científico aplicado a la epidemiología hace que la epidemiología se divida en tres tipos de estudios epidemiológicos. ¿Cuáles son esos tres? Hago la aclaración que hay, dependiendo del autor, hay unos que solamente lo dividen en dos. El primero que sí de cajón, todos los estudiosos de la epidemiología presentan, es la epidemiología descriptiva. ¿Qué me dice la epidemiología descriptiva? Pues como su nombre lo dice, describe los eventos, es decir, cuáles son sus características. En resumen, la epidemiología descriptiva es básicamente como la primera epidemiología que existió y que ya dijimos que esa solamente te dice, en tal región existen estos problemas de salud, el tanto por ciento de personas, que es la mayoría, presenta este problema, otro porcentaje no sé, 18% presentan este otro problema, el 5% de esta otra enfermedad y el 1% de esta otra. ¿Qué estoy haciendo? Pues describir, simplemente estoy diciendo cuáles son los problemas de salud de esa comunidad y la cantidad de personas que lo presentan. Y esa es la epidemiología descriptiva. Aquí viene donde ya, dependiendo del autor, lo divide en uno más o en dos. Hay autores que dividen en la epidemiología solamente en descriptiva y analítica. De cualquier manera, esa analítica la dividen en dos, observacional y experimental. A mí me gusta más la clasificación de tres, pero para evitar problemas, la puse así: epidemiología analítica observacional y epidemiología analítica experimental. ¿Cuáles son cada una de ellas? La epidemiología analítica observacional no nada más me describe los eventos, sino también me identifica las causas. Sale, en tal comunidad el principal problema de salud es este. ¿Por qué? ¿Qué problema hay? Por
ejemplo, que haya diabetes. Bueno, vamos a ver, a identificar si hay factores genéticos, si es la alimentación, qué es lo que está ocurriendo, el sedentarismo, qué está ocurriendo en esa población. Si es por la alimentación, bueno, pues vamos a promover campañas para que la alimentación cambie, ¿sale? Todo ese tipo de cosas. Y eso lo hace la observacional, ¿sale? Utiliza la descriptiva, sí. Describe los eventos, pero además identifica las causas. Es decir, ¿por qué ocurren esos problemas de salud, esos eventos? Finalmente, la última dice, ya describí cuáles son las características de los problemas de salud, ya identifiqué por qué ocurren esos problemas de salud, ahora, ¿qué puedo hacer? Es decir, la epidemiología analítica experimental ya describió los eventos, ya identificó las causas, pero ahora va más allá e interviene y valora los resultados. ¿Cómo interviene? Pues básicamente porque ya habiendo identificado los problemas, los principales problemas de salud, habiendo identificado las causas, ahora interviene y dice, bueno, ya sé cuál es el problema de salud, ya sé por qué se originó, voy a ver cómo puedo disminuir y si es posible erradicar ese problema de salud. ¿Sale? Entonces ahí es donde ya interviene y por eso se llama epidemiología analítica experimental. Para terminar por el día de hoy, aquí en esta diapositiva nos quedamos. Simplemente voy a mencionar para terminar y para que aquí con esta iniciemos la siguiente sesión, es que en epidemiología, así como también tres paradigmas o tres teorías dominaron ¿cómo se llama? A la epidemiología, de acuerdo a los problemas de salud que se estudiaban, que fueron los miasmas, la teoría del germen y de la caja negra. También hubo modelos causales que dominaron durante estos, ¿cómo se llama? Durante estos mismos paradigmas epidemiológicos. Esos fueron el modelo de una causa a un efecto, que dominó o que fue el modelo causal de epidemiología en los miasmas, e incluso parte del germen. Después llegó el modelo ecológico, múltiples causas, un efecto, que fue en la situación de la transición de las enfermedades transmisibles a crónicas, y ahora también múltiples causas, múltiples efectos. ¿Qué significa esto? Que durante la teoría del miasma e incluso durante parte de la teoría del germen, se decía eso, que una sola causa era lo que me causaba un solo efecto, es decir, la enfermedad. Es decir, en el caso de las impurezas es porque había una impureza en el agua y me enfermé de enfermedad específica, ¿vale? Con la teoría del germen igual, decía ya ahora dándole un nombre más específico, ¿no? Tengo tuberculosis, es por el bacilo de la tuberculosis, punto, ¿sale? No medía otras cosas como justamente la situación inmunitaria del individuo o la situación social del individuo que le impedía tener, aunque su sistema inmune fuera bueno, su situación social no le permitía tener una vida saludable, pues. Entonces, no medía esas cosas. Entonces, solamente era así, tal cual, una causa, un efecto, es decir, adquirí la bacteria, por eso me enfermé, punto. ¿Vale? El modelo ecológico decía que eran múltiples causas y un solo efecto. Aquí sí ya establecía y me decía, ok, tengo diabetes, por ejemplo, pues es que puedo tener problema del factor genético, problema de la alimentación, el no hacer ejercicio, y me enfermo nada más de diabetes, punto. El modelo actual establece que hay múltiples causas y múltiples efectos. Es decir, ok, efectivamente tengo diabetes porque tengo el factor genético, mala alimentación, sedentarismo, etcétera, etcétera, pero también eso me genera múltiples efectos, ¿sale? La diabetes no nada más me genera, valga la redundancia, tener diabetes, sino me puede generar otros problemas, ¿sale? Por ejemplo, si no me cuido bien, la diabetes me puede generar que microorganismos crezcan, que me infecten y que me terminen, por ejemplo, amputando una pierna o un pie, o una mano, qué sé yo.
¿vale? Entonces ese es el modelo actual que domina múltiples causas, múltiples efectos. Y con eso terminamos por hoy y con esto iniciamos en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Ninguna. No, ninguna. No, ninguna. Ok. Vale. Muy bien, entonces, ahora sí, por favor, muchachos, de hecho, según yo lo dije desde la primera sesión que tuvimos, si entran tarde, no interrumpan la clase, no me manden mensajes de que es que entré tarde, no hay problema. Al final de la clase, por favor, porque luego sí, de que estar leyendo lo que me escriben, me destanteo, ¿sale? Por favor, se los encargo. Entonces, ahora sí, déjenme abrir la lista y ya les pongo asistencia a los que faltan. Entonces, ahora sí, ¿quiénes serán? Por favor, ¿quiénes entraron tarde? Yo, López Vidal, Brian René. ¿Quién más? López García y Jennifer. ¿Alguien más? Yo, Pérez Hernández Santiago, Morales. Esperen. ¿Pérez Santiago qué? Yo los H. Sale. ¿Alguien más? Hernández Morales Alba. Listo. ¿Alguien más? ¿O ya son todos ahora sí? Martínez Yescas Gustavo. Correcto. Todos ya están todos. Muy bien, muchachos. Entonces, por favor, sí, sale la siguiente vez. Yo no soy mamón en ese sentido, sale. Pero sí, les digo, me destantea cuando me están escribiendo ahí, nada más para decirme que entraron tarde, pues. Entonces, por favor, para la siguiente vez, no se preocupen, ustedes nada más entren y al final me dicen, profe, yo entré un poco tarde, por favor, mi asistencia. Y no hay problema. ¿Vale, muchachos? Sí, está bien. Gracias. Gracias. Sale, jefe de grupo. Dígame, profe. Ahorita te voy a mandar un mensaje, te voy a plantear una situación para que posteriormente, pues al rato de hecho van a reunirse, ¿no? Porque van a ir a su clase. Así es. Lo comentes al final de su clase o antes, cuando dé tiempo, lo comentes con tu grupo, por favor, y más tarde me comentes a qué decisión llegaron. No es nada malo, muchachos, no piensen mal, pero sí es algo que De acuerdo, maestro. tiene que plantear con él. Gracias. Sale muy bien. Tengan buen día entonces. Hasta luego. Gracias. Igualmente, maestro. Hasta luego. Gracias. Igualmente.